Marisol Guisados presentan Panamá en Positivo. Para que eso salga del territorio venezolano, eso tiene que pasar por la frontera donde están los militares. ¿Quién permite que esa mercancía salga? Dicen que las trochas, pero entonces saben que existen las trochas y no hacen nada por acabar con ellas. Ahorita, esta semana, el martes, dijeron que habían cerrado 117 trochas que había en el paso. O sea, trochas son pasos ilegales, además. Si saben que existen, ¿por qué no las monitorean? Eso no tiene, por favor. O sea, la frontera con Táchira es la frontera más movida que tiene Venezuela. Entonces, ¿cómo? Ha existido también Pero el tema del paramilitarismo es completamente como aparte. Lo pintó Chávez. No, es completamente aparte. O sea, en Venezuela nosotros tenemos la frontera del estado Apure, que está justo al lado de Táchira y colinda con Colombia. Esa es la frontera más amplia que nosotros tenemos con Colombia. En ese estado de Apure hay informes de inteligencia venezolana que allí hay 5 campamentos de las FARC y 5 comandantes de las FARC operando desde hace tiempo. De eso no habla el gobierno venezolano. Nosotros hicimos una investigación, nosotros publicamos un trabajo sobre eso y de eso nadie habla. Se habla de Táchira porque a través de Táchira se dice también que entra la droga a Venezuela. De hecho, la información que nosotros publicamos recientemente, que fue lo que provocó el ataque en Táchira y el cierre de las fronteras, la reacción del gobierno venezolano fue que 4 funcionarios militares estaban en una camioneta supuestamente haciendo trabajos de inteligencia y fueron atacados a tiro. Eso se dijo que fue un ataque paramilitar. Resulta que fueron 2 personas en una moto, como que si hubiese sido un acto de sicariato, que atacaron a estos militares y a esta persona, que es un civil, que nunca se supo quién era, nunca el gobierno habló de esta persona, de qué hacía con los 4 militares, y eso fue lo que motivó el cierre de la frontera. No fue ningún ataque paramilitar. De hecho, hay una persona detenida y esa persona no tiene ninguna vinculación hasta los momentos, o por lo menos las autoridades venezolanas no lo han planteado de esa manera, con nadie en Colombia. ¿Por qué tú crees, o por qué ustedes creen que Maduro quiso hacer este cierre de frontera? Que lo que yo critico, sobre todo ya por si sabemos cómo es Maduro, ¿verdad? Que siempre se sale con algo diferente o quiere ver qué inventa. ¿Por qué sacar a la gente que no tiene nada que ver, humilde, de la forma que la sacó? Por ejemplo, siempre va a haber gente perjudicada. Vamos a suponer que sacó un par que estaban en el medio del asunto, pero también niños, mujeres que tuvieron que es que ya no solamente es la frontera, o sea, ya están deportando colombianos incluso desde Caracas, que es la capital, que está al norte, en todo el centro del territorio porque nacional. van colombianos a Venezuela sabiendo que la situación está tan mal allá. Bueno, en Venezuela hace muchísimos años hay muchos colombianos. No, claro, lógicamente por la frontera igual que pasa en Panamá, ¿no? Bueno, y porque en algún momento Colombia no estuvo tan bien como estuvo ahorita, Venezuela estaba mucho mejor y por supuesto Venezuela ofrecía mejores condiciones de oportunidades. Correcto, hablamos de eso también, correcto. Entonces hubo una migración hace muchísimos años. Ya han tenido problemas con Colombia siempre con este tipo de migración. Hay peleas entre Venezuela y Colombia hace muchos años con esto. El tema es que durante muchos años esa situación se ignoró. O sea, al gobierno no le importó la migración colombiana sino hasta ahorita. O sea, de hecho hay informaciones que dicen que para jornadas electorales previas, el gobierno ceduló y nacionalizó a un montón de colombianos para que votaran. Imagínate. Entonces, ahorita es que les está importando la migración. En Caracas, en la capital de Venezuela, hay barrios completos donde solo viven colombianos. Entonces, las autoridades nunca se habían ocupado directamente de esta situación. ¿Por qué ocuparse ahorita? Yo llegué a pensar que podía ser una estrategia electoral, claro, de cara a los comicios que hay ahorita en diciembre. Sin embargo, creo que los comicios de diciembre es para la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional, no sí, tiene que ver la presidencia todavía, para que la gente entienda. Lamentablemente. Pero en Venezuela la Asamblea Nacional tiene mucho peso. Como en todos los países se supone, ¿no? Que son los que deciden las leyes, y pasan las leyes, no y no solamente son los que deciden las leyes, sino que la Asamblea Nacional nombra a los representantes de los otros 5 poderes. Es decir, la Asamblea Nacional nombra a los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional nombra a los 5 rectores del Poder Electoral. Venezuela la Tribunal Electoral, pero es un poder más constitucional, ¿okay? Son autónomos, pero la Asamblea Nacional los nombra. La Asamblea Nacional nombra al fiscal general de la República. ¿Son diputados allá o diputados? ¿Cuántos diputados hay en la Asamblea? 167. 167, lógicamente es mucho más grande que Venezuela, para que la gente entienda, ¿no? Claro, 10 veces más grande. 10 veces más grande, hay más estados, así que ya saben por qué son 167. Me imagino que por cada estado se divide como circuito. Teóricamente, cuando eso se inventó,
todo era una representación proporcional a la población que acumulaba cada una de las regiones. Ok. Después, como las cosas van cambiando y los apoyos van modificándose, ellos han ido modificando esas circunscripciones electorales, que es lo que ustedes llaman acá los circuitos. Ok. Y entonces le han quitado donde la oposición sacaba más diputados, entonces le pegamos a otra población, pero le quitamos diputados. Es un juego muy macabro, de verdad. Para muy Venezuela, macabro, muy bien pensado. Volviendo al tema que el tiempo en la radio es corto, volviendo al tema de lo que pasó con Colombia y Venezuela, las personas que, o sea, los venezolanos, que son muchos los que se han ido a Venezuela, ya lo sabemos por la situación, por supuesto que no están de acuerdo con la situación que pasó en la frontera, ¿no?, de San Antonio con Cúcuta. ¿Ustedes apoyan a Colombia en este caso? ¿Colombia tiene la razón al estar molesto? No es un asunto de apoyar a Colombia. Es un asunto de apoyar a las personas que están sufriendo esa crisis. Derechos Independientemente, humanos, ¿no?, que sean los colombianos, que sean panameños, venezolanos, lo que sea, panameños, ecuatorianos. Y creo que ahí fue donde pecó la OEA con el debate, entre comillas, que se dio hace 2 días, porque creo que Venezuela, bueno, tiene su grupito que disminuyó en votos, pero bueno, tuvo su grupito que son los que se benefician del petróleo. Colombia tuvo un apoyo relativamente importante, hubo 11 abstenciones, sí, que la de Panamá ha sido muy polémica, pero también te lo explicaba que para mí único de los 11 que se abstuvieron, el único que estuvo bien fundamentado fue el voto el salvado panameño, porque Panamá se había ofrecido unos días antes como mediador entre las dos partes. Si yo ustedes dos tienen un problema y yo digo, de repente, bueno, yo voy a mediar entre ustedes, pero cuando venimos a la votación yo digo, no, pero es que yo voy a apoyar a TAP, perdí mi condición de mediador. Claro, eso fue el escándalo que se dio aquí, la gente decía como que ya Panamá había prometido de que iba a votar a favor para que se diera. Entonces, ahora sí salió que el presidente Santos, como Maduro, han decidido mediar en Panamá. Los dos están de acuerdo que se dé una... Bueno, eso no se ha confirmado. De hecho, las relaciones hoy al final del día se caldearon un poco más. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, Maduro, como es él es especial, él creó todo este zaperoco y se montó un avión y se fue para Chile. ¿Okay? Sí, o sea, prendió el rancho y fue para adelante. Exactamente, ¿no? Totalmente. La diplomacia venezolana no es una diplomacia formada, la diplomacia colombiana sí está bien formada. Sí, ¿okay? de por sí, de naturaleza los colombianos son súper formales. Entonces, hubo una reunión en Cartagena el martes. El martes. En el cual salieron de ahí y salió la canciller venezolana a decir, hablamos esto y lo otro, después salió la canciller colombiana a decir, no, eso no hablamos. Entonces, hoy la canciller colombiana creo que ya se fastidiaron y dijeron, ustedes nos están pidiendo estos 4 puntos y en los 4 puntos que nos están pidiendo podríamos hablar de uno, porque lo otro que me estás pidiendo es que se acene la libertad de expresión de la prensa en Colombia, es decir, que los medios no publiquen lo que están publicando. Le estaba echando la culpa a Maduro a los medios colombianos. Claro, como siempre sucede en Venezuela, la culpa es de los medios. Eso pasa como en todos lados. Claro, pero el presidente Betancur de Colombia decía una frase muy cierta, que cuando la prensa tiene razón hay que escucharla. Claro, como todo, no hay prensa buena y prensa mala, pero cuando ya es un poder muy grande, donde puedes destruir, pero cuando no hay democracia, ese poder pasa a nadie, totalmente, porque pasa a la silla presidencial, porque en países donde hay democracia, definitivamente el poder que tiene la prensa es muy grande. Claro, porque además tienes los escándalos. ¿Cuántos diarios hay en Panamá? En Panamá creo que hay 8, ¿no? Más o menos. Y tú puedes agarrar esos 8 diarios y tú compras 4. Y con esos 4 tú puedes leer 4 titulares distintos sobre una misma noticia y tú como lector te puedes crear tu propio criterio y hacer tu valor. Hoy en día en Venezuela tú no puedes hacer eso. No haces eso. En Venezuela hay un solo diario, un medio impreso independiente. Uno. Que ya sabemos por quién está manejado. Igual que las noticias tú ves Sur y es puras cosas de mi comandante, lo que sea. Paga Venezuela. Porque lo paga Venezuela. O sea que realmente no hay gente que vaya en contra de lo que no hay crítica, no hay y si no existe crítica, eso no es libertad de expresión, o sea, eso no es una noticia. Las noticias no son buenas o malas, son noticias simplemente. Los medios no pueden estar parcializándose por ninguna tendencia. El trabajo del periodista siempre tiene que ser incómodo al poder. Así es, y debe ser, yo no lo veo como incómodo porque hay que decir lo bueno y lo malo. Debe ser imparcial. Si tú ves algo malo, lo debes decir. Si tú ves algo bueno, lo debes decir. No puedes parcializarte jamás por una tendencia, porque de resto lo que le puedes hacer publicidad o propaganda.
ese no es el trabajo del periodista. El periodista tiene que informar, que la gente se forme su propio criterio, su propia opinión. El periodista dice las cosas como suceden. Tú no le pones, tú no le quitas. Ese es el trabajo del periodista. No es parcializarte por un gobierno, no es parcializarte por un líder político en lo absoluto. En Venezuela la situación nos ha llevado a que no hay libertad en los medios. Queda un solo periódico independiente, una que otra radio que puede eventualmente informar, y todo lo demás son medios internacionales. Bueno, hoy en día también existen las redes sociales, ¿no? Que eso también es un poder más. Es un poder más que no existía hace años. Por ejemplo, en Panamá, en la época de la crisis, no había eso. Hoy en día las redes sociales es una locura. Todo llega, es la revolución del mundo entero. Ya las noticias se llegan más rápido por el internet, que ya, por lo menos él no puede parar eso. Pero, Panamá podrá conseguir ese rol de mediador. Podremos hacer que esta situación se arregle. ¿Ustedes creen que esto fue algo preparado para hacer el show mediático? Algo entre... No. El tema con Panamá, y lo discutía con Federico hace un par de días, es que Venezuela tiene una deuda muy grande con Panamá en este momento. Sí. Y que no son 2.000 millones de dólares. Y lo que se dice es que Panamá alberga la esperanza de que ese dinero retorne en algún momento. Correcto. Porque bueno, estamos hablando de 2.000 millones de dólares, es una cantidad bien importante. Parte de los conflictos que hay ahorita en Zona Libre son producto de esa deuda. Así es. Y se dice que bueno, que el gobierno de Panamá ha decidido mantener como cierta tolerancia o cordialidad dinero, para tratar de recuperar de alguna manera ese dinero. Bueno, también está la situación de que Panamá sentía, porque la gente no te lo va a decir, pero que por ejemplo nos habían puesto en paraíso fiscal, Colombia, exactamente, entre otras situaciones, ¿no? Y dice Panamá, ¿por qué yo tengo que votar a favor de algo o no si yo tengo que ser neutral? Ese es mi rol, ¿no? Panamá ser neutral como debería ser, ¿no? Como lo quería Bolívar en algún momento, ¿no? Que se hacían las reuniones en Panamá. Lo que pasa es que yo creo que aquí la neutralidad no cabe. Porque aquí no se trata de Maduro, no se trata de Santos, no se trata de Venezuela, no se trata de Colombia. Es que ni siquiera se estaba pidiendo que condenaran de una vez a alguien. Pues vamos a reunirnos acá, vamos a poner los papeles en la mesa, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y vamos nosotros a designar una comisión de alto nivel, multinacional, no colombiana, no venezolana, y que va al sitio a verificar qué está sucediendo ahí. Claro. Para mí esto es un juego bien peligroso del gobierno venezolano, porque yo creo que el gobierno no está tomando en cuenta la cantidad de venezolanos que está saliendo del país en este momento producto de la crisis. Venezolanos, se habla de que fuera de Venezuela hay 1,5 millones de personas. Yo creo que la proyección es mucho mayor. Y no, hay venezolanos ahorita regados por todo el mundo. La mayor cantidad quizás está acá, el otro porcentaje está en Estados Unidos. Sí. Entonces yo creo que el gobierno venezolano debe considerar también eso, porque así como ellos sacaron a los colombianos de la manera en que lo hicieron, ¿quién garantiza que a nosotros el día de mañana no nos saquen así de los países a los que estamos llegando, a los que estamos buscando apoyo, refugio? Claro. Porque todos salimos de Venezuela. O sea, yo hace un año no pensaba salir de tu país, lógico. Yo hace un año jamás hubiese pensado salir de mi país. Yo hace un año decía, yo no me voy de Venezuela. O sea, mi decisión... Voy a pelear la guerra aquí. Entonces, la batalla se pelea. Pero acá, las decisiones las tienes que tomar en el camino. Entonces, ¿quién dice que a nosotros los venezolanos que tuvimos que salir del país por la situación en la que nos llevó el gobierno, no nos van a sacar de la misma manera por todo lo que está haciendo en este momento el gobierno de Maduro, sin pensar en las consecuencias que eso puede traer para el resto? Así es. Bueno, chicos, ya el tiempo se acabó, pero básicamente esperar a ver si Panamá puede conseguir esa mediación, ¿no? Con Venezuela y Colombia, y que se puedan, pero la situación va a seguir. ¿Cuánto tiempo más ¿Cuánto tiempo más Maduro? ¿Ustedes creen que esta situación se siga extendiendo en Venezuela? No hay tiempo. Yo no creo que mucho más. No conviene, mucho más, ¿verdad? No conviene. Que ya al gobierno no le conviene. No le conviene que Maduro siga en el poder. No, al gobierno no le conviene alargar este conflicto con Colombia. Al país no le conviene que el gobierno siga. Pero bueno, nosotros tenemos que esperar el proceso electoral. ¿Y la dictadura venezolana creen que todavía va a durar mucho más tiempo más? ¿Tienen esperanza? Eso sí es incierto. Yo no me atrevo a hacer eso. No sabemos. Sí, eso ya es incierto. El panorama electoral con las elecciones de diciembre te dicen que 2 de cada 3 venezolanos votarían por la oposición y 8 de cada 10 está dispuesto a ir a votar.
Por eso que yo creo que se está buscando cualquier cosa. Pero ningún poder es eterno, ¿no? Siempre dice que no hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo Ni cuerpo que lo resista. O sea totalmente. que hasta Roma cayó, ¿no? Es que Todos los imperios grandes han caído. En algún momento tiene que caer esta situación en Venezuela porque la gente siempre va transformando, es un círculo. Porque tenemos derecho a escuchar las cosas buenas que ocurren en nuestro país. Marisol Guisado presentaron Panamá en Positivo. Síguenos en nuestra cuenta, @Panamá N Positivo. Nos escuchamos en nuestro próximo programa.